Hola, vamos a tener esta lección. Ahora se las dejaré grabada porque el día jueves no podía estar con ustedes de manera presencial, pero pues vamos a dejar la clase en lo que nos toca en nuestra sexta sesión de esta materia de escatología. Les comparto pues esta pantalla. El tema que nosotros tenemos para analizar ahora tiene que ver precisamente con esto que llamaríamos propiamente la parusía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener acá dos objetivos, como siempre en la lección. Primero es el objetivo doctrinal. El objetivo nos invita precisamente a profundizar el conocimiento de esa parusía y cuáles son las señales que anuncian su proximidad. Y el objetivo vivencial es aumentar nuestra fe en la segunda venida de Jesucristo, de manera que conduzcan a vivir cada día preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Y desde aquí vamos a tener que hacer algunas anotaciones, pues, para clarificar lo que nosotros estaremos, pues, estableciendo como nuestra materia. Esta palabra, la palabra parusía, significa para nosotros, sin más darle tantas vueltas a la cosa, lo que será precisamente la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo es lo que nosotros llamamos la parusía. Así se le conoce de manera técnica, es una palabra del origen griego. Y en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es entonces lo que estamos llamando esa parusía, pues ante esta segunda venida de Cristo se está esperando de parte de nosotros pues tener una fe más firme, saber que el Señor habrá de venir. Y en ese sentido, pues no caer a lo mejor en ese desánimo o pensar que en una de esas, pues el Señor ya no va a venir o no va a estar con nosotros, ¿no? Y esta venida de Cristo va a producir ese encuentro definitivo con el Señor, lo cual implica estar preparados, implica esa preparación, de ahí ese objetivo vivencial. Y el tema de hoy, pues va en torno a saber qué es esta parusía, a resumidas cuentas es lo que decimos, esta venida de Cristo, pero también conocer esto, ¿no? Que a veces es lo que puede causar un poco de ruidito. ¿Cuáles son las señales, de acuerdo al Evangelio, que están anunciando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Así pues este será el tema que estaremos viendo el día de hoy acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a irnos pues a nuestra tesis. La tesis ahora nos manifiesta lo siguiente. Sabemos que al fin del mundo, Jesucristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. Y nosotros tenemos que decir, pues desconocemos cuándo va a ser ese momento. Nadie sabe ni el día ni la hora, lo dice la misma Sagrada Escritura, pero sabemos que va a suceder. Y aquí es importante destacar eso, no saber el día ni la hora de esa venida de Cristo, pues porque en algún momento podría prestarse a que estemos así como en la angustia, ¿no? Como el día de nuestra muerte. Si supiéramos cuándo vamos a morir, entonces imaginemos la angustia con la cual estaríamos viviendo. Así que entonces es importante que nosotros destaquemos y revaloremos esta realidad. En la Sagrada Escritura tenemos estos tres elementos. En varios momentos, lo tenemos ahí en la guía, el Señor Jesús va a predecir esa segunda venida en la cual entonces estará con nosotros. La parusía es también coincidente con lo que llamamos el fin de los tiempos. Cuando acaben los tiempos, cuando se acabe el tiempo, el espacio, cuando inicie el proceso de la eternidad, es entonces algo que Jesús habló de manera recurrente, oportuna con los suyos. En casi todas las cartas de los apóstoles se alude también esa nueva venida del Señor. Y esa nueva venida del Señor, en las cartas a los apóstoles que elaboran los apóstoles hacia las comunidades, entonces se está hablando de una manifestación de Cristo. Y esa manifestación del Señor será en gloria. Veremos a Cristo glorioso, a Cristo resucitado, y nuevamente surge aquí este elemento que es fundamental. La segunda venida de Cristo implica esta realidad del juicio de vivos y el juicio de muertos. Esto hablando, como lo hemos dicho, hablando del juicio de quienes han muerto, si nos toca morir antes de que venga nuestro Señor, va a reafirmar ese juicio individual. Aquí nosotros lo que estamos hablando ya en este sentido, al hablar de este juicio, lo que nosotros estamos haciendo referencia es al famoso juicio universal.
es donde entonces nosotros, todos como humanidad, de todos los tiempos, seremos juzgados. El fin, ¿cuál es la finalidad de esa segunda venida de Cristo? Será precisamente participar de su resurrección a todos aquellos que ya han muerto, va a ser resucitar a los muertos, ese será el fin de la resurrección, y junto con la participación de esta resurrección, pues entonces cada quien estará mereciendo la recompensa de acuerdo pues a la conducta que haya tenido. Eso es lo que nosotros podemos decir, encontramos en la Sagrada Escritura. Se nos habla de que Cristo vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos, y fruto de ese juicio, pues es que cada uno va a resucitar, algunos para la vida eterna, otros para la muerte eterna, entendamos, cielo, infierno, aquí ya no va a haber purgatorio, y esa será la recompensa que se tiene. Ese es el dato que nos maneja la Sagrada Escritura. Vamos nosotros al magisterio. En el magisterio, aquí sí tenemos precisamente ya un poco más de desarrollo. En el símbolo apostólico, es decir, en el credo, se está confesando esta verdad. Sabemos que Cristo ya está con el Padre, sentado a la derecha del Padre, y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esta es parte de nuestra fe. Bueno, ¿cuáles son? Viene aquí una parte, pues que es la que en algunos momentos causa cierto ruido, ¿no? ¿Cuáles son las señales precursoras de esa segunda venida del Señor Jesús? Estas señales precursoras de la venida de Cristo, ¿no? ¿Cuáles son? De acuerdo a lo que el texto sagrado, pues nos revela. Entonces, tenemos acá por un lado lo que llamamos la predicación del Evangelio por todo el mundo. Entonces, cuando se dice que se va a predicar el Evangelio a todas las criaturas, es ahí la primera señal de la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo entender precisamente esta realidad? Nosotros aquí podemos caer en la tentación de pensar que, bueno, pues tenemos que ir de puerta en puerta, de casa en casa, a todos los países del mundo para que todo el mundo escuche esa venida de Cristo. Pero aquí tendremos un problema, ¿no? Porque entonces estaríamos condicionando la venida de Cristo a nuestros actos. Entonces alguien pudiese decir, bueno, para que no venga Cristo y no sea el fin del mundo, entonces pues no hay que salir a predicar, no hay que salir a todas las casas, no hay que comunicarlo, así como que vamos a dejar a los de ese país, a los de esas zonas y que conozcan a Cristo para que de esa manera no se acabe el mundo. Estaríamos como condicionando nosotros la venida del Señor, y eso por supuesto no es correcto. Aquí nosotros tenemos que comprender primero, el hecho de que se predique el Evangelio a todo el mundo no significa que va a venir de inmediato. Pensemos, bueno, ya se predicó a toda criatura el Evangelio, pues no significa que enseguidita, después de que ya el último ser humano haya conocido el Evangelio, va a venir el Señor, ¿no? Una cosa es que se haya predicado ese Evangelio, y otra también muy diferente es que haya sido aceptado. Esta sería entonces la primera señal precursora hablando de la presencia de Cristo. Viene acá otra señal que habla también del pueblo judío. Se dice entonces, la otra señal será que el pueblo judío esté tal cual ahí convertido, que ya esté siendo pues cristiano, ¿no? Digamos, cuando haya entrado el reino de Dios, cuando haya entrado en el reino de Dios la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel se convertirá y será salvo. Y aquí entonces hay que tener esta distinción. Se trata para nosotros de una totalidad moral, no de una totalidad cuantitativa. Así como que entonces todo mundo tiene que tener casi, casi como su credencial de que ya soy parte, ¿no? Del reino de Dios. Aquí entonces nosotros debemos estar siempre muy atentos. Si hablamos ciertamente de la conversión del pueblo judío, eso es lo que se espera y aún no ha llegado, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, la Sagrada Escritura, eso habrá de suceder. Y esto pues nos debe de quedar también ahí muy claro, ¿no? Es una esperanza que se tiene de acuerdo a lo que la Escritura nos está comentando, pero también de manera cuidadosa tenemos que conducirnos en este sentido, ¿no? Porque alguien quisiera decir, bueno, pues entonces vamos a convertir a los judíos a la fuerza para que ya Cristo venga. Tampoco, no podemos acelerar
la venida del Señor, porque no depende de nosotros. Generalmente, en muchos momentos se establece una especie de relación causal entre precisamente la venida de Cristo y la venida de Elías. Para ellos estaría viniendo Elías, la nueva venida de Elías, y eso estaría dando origen a la conversión del pueblo judío. Sin embargo, esto no tiene nada de sólido. Es parte solamente de lo que se comenta, a veces de lo que se dice, pero no tiene un fundamento sólido. Entonces descartamos pues ahí también esa parte. La apostasía de la fe. El Señor Jesús también en su evangelio nos habla precisamente de esto, ¿no? Antes del fin del mundo van a aparecer falsos profetas que van a lograr extraviar a muchos. Y aquí nosotros debemos de estar atentos porque pues esa es una realidad que ha estado presente en la humanidad, podemos decir, desde que la iglesia surge, ¿no? Desde que la iglesia surge va a haber problemas en ese sentido. Gente que pues de una u otra manera confunde, extravía a quienes van tras de ellos, a quienes los van siguiendo. Y de aquí ejemplos tenemos para aventar para arriba. Uno de los signos, quizás, de esas señales precursoras, que quizás más ruido hacen luego, es la aparición del anticristo, ¿no? Y es así como, incluso así como de miedito, ¿no? Para algunas gentes por el comentario que se hace. Pero ¿cómo entender precisamente esto, ¿no? ¿Cómo entender el famoso anticristo? Entonces, estamos hablando de una apostasía de la fe. La apostasía es la renuncia, van a renunciar a la fe y esto se deberá a la aparición de ese anticristo. El anticristo se va a presentar con el poder de Satanás, va a hacer milagros, dice el texto, que serán aparentes, para entonces atraer a muchos, para que entonces dejen la verdad, dejen la fe, y así se los lleve a la injusticia y a la iniquidad, al pecado. Esa sería, digamos, como la característica que se tiene. Pero bueno, ¿cómo va a ser el triunfo del anticristo, no? Podemos decir nosotros esto. Dios le va a permitir a este personaje hacer la guerra a los santos, a los cristianos. Y cuando parezca que todo está perdido, entonces es cuando aparecerá Cristo en su venida y lo matará, dice el texto, con el aliento de su boca, el Espíritu Santo, ¿no? El nombre del anticristo lo emplea San Juan, pero aplica este mismo nombre a todos los falsos maestros que enseñan con el espíritu del anticristo. Para Pablo y Juan, este famoso anticristo va a aparecer como una persona determinada que será instrumento de Satanás. Y es entonces ahí lo que se nos va manifestando en ese sentido. Aquí también, pues ese título de anticristo, anticristo, lo contrario a Cristo, lo contrario al ungido, lo contrario al Salvador, sería el condenador. Pues hay muchas veces que se ha atribuido o se ha dado este título a muchos personajes. Personajes que aparentemente pues están precisamente llevándose entre las patas pues a la humanidad. Y así entonces pues puede ser así como tener ese tipo de referencias, ¿no? Las que se van ahí estableciendo. Y pues de eso también nosotros debemos de tener cuidado a la hora de comprender. Se habla también de que aparecerán grandes calamidades. Entonces, de acuerdo a estos textos, Mateo 24:29, Isaías 13:10, se ve cómo Jesús está prediciendo guerras, hambres, terremotos, graves persecuciones en contra de sus discípulos y terribles catástrofes de carácter natural, ¿no? Y parecería que esto va a ser el preludio de esa segunda venida de Cristo. Y aquí también pues nosotros tenemos que comprender esto, porque también puede resultar que en algún momento determinado pues hay alguna situación de un desastre natural y de inmediato quiera ser utilizado por algunos personajes para salir a predicar, es que ya te tienes que arrepentir porque ya Cristo viene. Yo recuerdo alguna ocasión que se inundó la ciudad de Tulancingo, estando nosotros allá en el seminario. Entonces, en algún momento una persona pues, salía a la calle, ahí en el centro, en el jardín de Tulancingo, y se puso a gritar, es que ya viene el fin del mundo, por eso se está inundando la ciudad y conviértanse y esto y lo otro. Ese tipo de pregoneros, ¿no? De malas noticias, pues tampoco ayudan en ese sentido a prepararnos a Cristo. Esas grandes calamidades, bueno, ¿cómo entenderlas? Porque también la misma naturaleza tiene un ciclo en torno a qué o por qué se puede calificar como una grande calamidad aquello que pues va a venir a significar
lo que es previo a la venida de Cristo. Esto es un poco entonces de acuerdo a lo que nos dice el magisterio de esas señales que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Tenemos otra situación que convenir acá con el magisterio. A pesar de todas esas señales, ojo con esto, porque lo importante no son los signos, no son esas señales, sino que a pesar de esas señales, nadie sabe el momento en el cual Jesús va a venir de nuevo. Y esto nos debe de quedar claro para no dejar que esto nos robe la paz. No dejemos que esto nos robe la tranquilidad. Puede haber infinidad de señales, catástrofes naturales, personajes que podemos calificar como el anticristo, todo lo que hemos comentado. Pero esto no nos va a dar en automático que digamos como el ejemplo que les puse. Como ya hay una inundación o porque hubo una erupción o porque hubo un terremoto, ya, ahí viene Jesús, ahí viene ya, ahí está. Nadie sabe ni el día ni la hora. Esto entonces lo tenemos que decir de esta manera, ¿no? Primero, Jesús deja incierto el momento en el cual va a venir. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y ya lo comentábamos, imaginémonos que supiéramos que, bueno, mañana va a ser el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo nos encontraríamos en este día? ¿Cuál sería nuestra experiencia, nuestra angustia, nuestra forma de llevar todo, ¿no? Definitivamente esto no sería, pero para nada alentador ni positivo. La segunda realidad que nosotros subrayamos acá es como el Señor Jesús no estaba como afirmando que su próxima venida estuviera próxima, ¿no? No contaba con que estuviera próxima su nueva venida. Y así lo deja entender en distintas expresiones que usa en algunos discursos de carácter escatológico. Porque en algunos momentos los primeros cristianos pensaban que esa venida iba a ser en lo inmediato, que pronto después de Cristo, que había resucitado, había sido ya pues digamos glorificado y después se va al cielo. Entonces estos piensan que la segunda venida de Cristo va a ser de inmediato. En aquel momento, en el contexto del pueblo judío, pues vino la catástrofe de que fueron destruidos. La Jerusalén de los judíos fue destruida por el poder romano, ¿no? Y para ellos entonces ya parecería como esa especie de signo que nos hablaba de que pronto iba a estar Cristo. Eso no corresponde a la realidad. No sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, y más aún, Jesús no dejó así como que dicho que pronto vengo, ya regreso, pasado mañana quiero estar con ustedes. Las parábolas que el Señor usa precisamente para hablar de la segunda venida, entonces más bien nos sugieren una especie de larga ausencia del Señor. Y también hablamos del reino de Dios, pero en torno a un crecimiento que es paulatino, un sucesivo crecimiento. Siempre se basa en un crecimiento. Se habla de una larga ausencia del Señor a partir de esas parábolas. Entonces no es algo que vaya a pasar en lo inmediato, como en algún momento pues se supone por los primeros cristianos. También los apóstoles en ese sentido enseñaron que era incierto cuándo va a suceder la parusía, cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Tampoco podemos afirmar a partir de los escritos de cualquiera de los apóstoles en sus cartas que dijera, no, ya aquí dice que pasado mañana. Claro que no. Pablo más bien se atreve a advertir a las comunidades a las que visita contra una exagerada expectación de la parusía, ¿no? Pablo pone las cosas en su lugar, así como que les diría tranquilos, serenos. Esto no va a suceder pasado mañana, ¿no? Habrá tiempo y nadie sabe en el día ni la hora. Así trata de meter, digamos, un poco de esa serenidad, pues que se estaba perdiendo. Por su lado, Pedro trata de dar una explicación, por qué entonces la segunda venida se está retardando. Y aquí habla entonces de la magnanimidad de Dios. ¿Por qué es la magnanimidad de Dios? Porque Dios sigue dando la oportunidad a aquellos que están extraviados, a los pecadores. Les da la oportunidad de que también se conviertan, de que hagan su penitencia. Y aquí nosotros pues también esto lo podemos aplicar, pues por ejemplo en el momento de nuestra muerte. ¿Cuándo vamos a morir? Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué Dios deja vivos a los malos y se lleva a los buenos? Hay una pregunta que luego se hace en ese sentido. También lo podemos contestar en esta línea.
de acuerdo a las palabras de San Pedro, porque también Dios quiere dar una oportunidad a aquellos que están haciendo el mal o que han hecho el mal, les da una oportunidad pues para que se conviertan, para que traten precisamente pues de cambiar su vida, de arrepentirse. Y San Pedro usa esa expresión que viene desde el Antiguo Testamento. Para Dios, 1000 años son como un día. Entonces no podemos hablar así como que sacar cálculos matemáticos para decir si en el tal año ahora sí se acaba el mundo, ¿no? Bien milenaristas, como cuando se decía en el año 2000 se va a acabar el mundo, ¿qué creen? Nos retrasamos, no, siempre no, es en el 2004 porque llevamos mal la cuenta. Ah, no, pero acabamos de descubrir que los mayas dijeron que era en el 2012 y ese tipo de profecías las hemos escuchado infinidad de veces. Nadie sabe ni el día ni la hora y el tiempo del hombre, por supuesto, no es comparable en la forma como actúa Dios. Más aún, nos dice la misma Sagrada Escritura, ¿no? Aquel será un día donde el Señor Dios venga como un ladrón. Es decir, nos va a tomar de sorpresa. Por eso Cristo siempre insistía, velen, estén preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y a pesar de esa incertidumbre que se va teniendo, es importante observar también cómo la comunidad tiene esta súplica, esta invocación, Maranatá. Es parte de la liturgia de la iglesia, es lo que nosotros seguimos diciendo en misa, cuando nosotros respondemos, cuando se nos presenta el sacerdote nos dice, este es el misterio de nuestra fe. Nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, Maránata. Esa es la actitud que se trata de sembrar en nosotros para que en verdad demos ese testimonio, que estamos realmente ansiando, esperando esa parucía, esa segunda venida de Cristo, ese final de los tiempos. Y es aquí donde precisamente pues se le da todo un volcaje a todo este tipo de actitudes más bien como negativas, destructivas, apocalípticas. Es que me da miedo, cómo va a ser el fin del mundo, es que qué va a pasar, es que cuidado, porque al final y al cabo, sea como sea, nos debe de quedar claro algo. Será el encuentro con el Señor, con aquel que nos ama y nos ama a tal punto que ha entregado a su propio Hijo por nuestra salvación. Y ese encuentro no debe originar miedo, no debe causar ese pavor o ese pánico que en algunos momentos, por cierta gente que se tiene a sí misma por una especie de profeta adivinador, donde entonces sí, ya en el 2012 ahora sí se acaba, ¿no? A ver, ahora para cuándo dicen que se va a acabar. Nadie sabe en el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es la actitud que uno debe de fecundar. Esa súplica de decirle al Señor, ven, Señor Jesús, ven, Señor nuestro, Maranatá. Es así como nosotros estamos también suplicando para que esta parucía llegue. Eso es entonces lo fundamental en este magisterio. Ahora, en nuestra reflexión teológica, ¿qué podemos arrojar? ¿Qué podemos decir? Primero, ¿cuál es el momento de esta venida del Señor? Lo hemos dicho, los hombres lo desconocemos, Cristo lo dejó incierto. Ojo con esto, parece tan simple, ¿no? Parece así como que tan sencillo, y al final y al cabo es de las cosas que más lata dan, ¿no? Esta realidad, nadie sabe ni el día ni la hora. Y lo subrayo porque qué fácil es en algún momento creernos esos discursos de carácter fatalista, ¿no? Es que de veras en el 2000 ahora sí se va a acabar, es que en el 2004, es que en el 2002, es que en el 2100, ¿no? Porque ya se cumplió en 2000, nadie sabe ni el día ni la hora. Lo segundo, esta venida queda en lo oculto en cuanto al tiempo, pero sí nos queda claro que va a venir de improviso. Aquí viene otro elemento fundamental. Cuando los seres humanos entonces estamos pretendiendo pensar que, bueno, voy a leer los signos y ya cuando se cumpla esto, más esto, ahora sí ya viene el Señor, sería una especie de exceso de confianza de suponer que yo voy a adivinar cuando viene el Señor. Y aquí, bueno, sí es cierto que habrá señales que puedan ser indicativas, pero reitero, nadie sabe ni el día ni la hora. Y más aún, si yo tomo conciencia de esto, pues va a venir algo que es fundamental. Tengo que estar preparado. Nosotros decimos, los hombres desconocen ese momento, ¿no? De la venida del Señor.
porque así Dios quiso, porque así Dios lo decidió. ¿Y qué es lo que implica esto? Bueno, pues esto implica un deseo de Dios. El Señor quiere que todos estemos preparados, ¿no? Que estemos en todo momento preparados para ese encuentro último con el Señor. Eso es lo que cuenta. Yo no sé si nos va a tocar ver el fin de los tiempos, el fin del mundo, o vamos a morir antes. Pero sea cual sea la circunstancia, lo importante aquí es estar preparados para ese encuentro, estar preparados para el encuentro con aquel que nos ama. Ahora, a partir de esto, pues tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Si yo tengo conciencia de que el Señor va a venir y que no es el día ni la hora y que va a venir de improviso, entonces tengo que hacer caso a lo que se me dice. Estén atentos, ¿no? Y viene entonces por eso la pregunta, el cristiano, ¿cómo debe vivir en el tiempo? La vida que Dios nos dé, la vida que Dios nos preste, ¿cómo la tenemos que llevar a cabo mientras viene el Señor o nos llegue ese momento también de encontrarnos con Él en nuestra muerte? Y así la iglesia, hasta que Cristo vuelva glorioso, escucha y alaba al Padre movida por la fuerza del Espíritu Santo y lo hace con una gozosa esperanza. Es aquí donde nos da la gran lección, ¿no? ¿Cómo vivir nosotros a la espera? Esperando que venga el Señor y sostenernos por esa fuerza del Espíritu Santo. Aquí el concepto que nosotros tenemos que subrayar, por supuesto, será el concepto de la esperanza. Estamos esperando y es una gozosa esperanza la que tenemos. ¿Por qué gozosa esperanza? No es de angustia, porque estoy esperando a mi Salvador. Estoy esperando a Jesús, no al que ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y eso es lo que le debe dar sentido a nuestra esperanza. Por eso entonces la iglesia como comunidad pues nos va a invitar precisamente a seguir, nos va a invitar a seguir en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, pues este camino de Cristo. Seguir el camino de Cristo y tratar de imitarle hasta que precisamente nos llegue el momento de ese encuentro último con Él, nos llegue el momento del final de los tiempos. Esto es lo que vale la pena. Yo no sé cuándo va a venir el Señor, si las señales, pues, que en algún momento dicen las escrituras, las podemos interpretar de esta forma, de otra manera, pero lo esencial no es eso. Lo esencial es saber que Él viene y que eso para nosotros representa una gozosa esperanza, no algo que me dé miedo, no algo que me dé temor. Ahí tengo que saber purificar también mi corazón. ¿Y cómo es esa purificación del corazón? Pues tratando precisamente de estar preparados, de estar dispuestos para que no seamos sorprendidos precisamente así de improviso. Damos un paso más en nuestra reflexión. Aquí concluimos con esto. Entonces, el libro de Eclesiástico nos recuerda en el capítulo 12, versículo 13. Teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Para esto ha sido puesto por Dios en la tierra. Es decir, hay que amar. A eso hemos sido enviados. El mensaje de Dios va en esa línea. Busquemos vivir el amor en esa misericordia, especialmente con los más necesitados. Ese es el temor del Señor. Saber que Él va a venir y que me invita precisamente a estar preparado, a estar dispuesto para esa segunda venida. Los mandamientos, como sabemos, se pueden resumir como lo hace San Agustín, ¿no? Todo es el amor. Ama y haz lo que quieras. Y haciendo ese amor, viviendo ese amor hacia los demás, es particularmente a partir de esta realidad en la cual nosotros podemos encontrarnos con los demás. Y todo esto, entonces, tiene que movernos a tener una vida que sea más santa, como decía el apóstol San Pedro, ¿no? Un día va a venir el Señor como un ladrón que no avisa y hay que estar por eso preparados. Y la forma de prepararnos es teniendo una vida santa, una vida vivida en el amor, en las obras buenas, en la misericordia. Esto es lo que nos ofrece un poquito este tema, un tema que ya es más cortito que los que vimos anteriormente, que eran los temas densos, pero pues ahora ya van a ser así los temas en ese sentido, porque vamos a ir puntualizando ya algunos detalles de lo fuerte que ya vimos. Eso es entonces la parucía, la segunda venida de Cristo. Vamos a tratar de hacer esa síntesis. Parucía significa que el Señor viene de nuevo, viene a juzgar a vivos y muertos y que ese juicio pues va a tener una recompensa, algunos para vida eterna, otros para muerte eterna.
Y en esta segunda venida del Señor Jesús, lo que nosotros tenemos pues que tomar en consideración es que debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Un encuentro que tiene que ser gozoso porque nos encontramos con aquel que nos ama y que para ese gozo, pues en esta tierra tenemos que vivir en el amor, de tal manera que con ese amor, pues el día de la segunda venida de Cristo, podamos también verdaderamente entrar en el gozo del Señor. Esto es pues un poquito lo que toca para este tema, es esta sesión, la lección número 6, lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Les agradezco por su comprensión. Si Dios permite, el próximo jueves nos estaremos viendo ya para retomar, si hubiera de aquí algunas preguntas, y retomar nuestra lección número 7. Que tengan todos una buena tarde, donde quiera que se encuentren. Les mando mi bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me los acompañen y cuiden siempre. Así sea.